Le doy la bienvenida a Pablo Farías. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, en definitiva, es raro lo que ha sucedido justamente en la política de la provincia de Santa Fe a partir de la pandemia y todo lo que está gestándose. Por un lado, la agenda que va del oficialismo y por otro lado, propositivamente, la agenda de la oposición, con un fuerte liderazgo de Miguel Lifchit, pero por supuesto con muchos de los baluartes de su gabinete, como es tu caso, generando propuestas constantemente. Bueno, ¿cómo evalúas estos 200 días ya que llevan de gestión por medirlos, digamos, cuantificarlos y medirlos, digamos, en la gestión Lifchit, en la gestión, perdón, Perotti? Bueno, es difícil evaluar, Rodrigo, una gestión que por diversas razones prácticamente no ha presentado un plan de gobierno o no ha lanzado muchas novedades, ¿no? La verdad que yo leía la semana pasada un artículo que decía que el gobierno está empezando a delinear un programa para empleo de los jóvenes, algo por el estilo. Empezando a delinear, digo, 6 meses después de haber asumido, casi un año o alrededor de un año casi de haber ganado las elecciones, recién están empezando a delinear un programa, ¿no? Y eso nos llama mucho la atención, porque más allá de que todo gobierno cuando asume tiene un corto periodo de ajuste, digo, de ponerse al tanto de los temas, sobre todo cuando desperdició de todo el periodo previo, ¿no? Toda la transición, donde realmente siempre por una razón u otra nunca terminamos de hacer una buena tarea de transición, más allá de nuestra predisposición, pero siempre había alguna objeción política del otro lado. Y después, bueno, el mes entero de enero que decidieron que la administración pública cerrara, una cosa muy rara, muy extraña en un gobierno que recién inicia. Y después cuando empezaron a mover algunas cuestiones en el mes de febrero, ya empezó también esta cuestión de la pandemia y el aislamiento obligatorio, con lo cual siempre hubo una razón, una excusa para que no se vea una acción demasiado clara del gobierno, o por lo menos yo creo que esto es absolutamente objetivo. No hay un plan de gobierno presentado por el gobierno, por el gobernador. No lo hizo el día que asumió, donde se dedicó en un lamentable discurso a criticar a quienes salíamos del gobierno y acusarnos de cualquier cosa que, por supuesto, a 6 meses no hay ni una investigación, ni una denuncia, nada. Y después desperdició, me parece, también la oportunidad del discurso en la apertura de las sesiones ordinarias, donde tradicionalmente los gobernadores aprovechan ese momento para hacer un repaso de la gestión o, como era este caso, en el primero de los discursos en la gestión, para plantear los principales lineamientos de lo que tienen planificado hacer. Ahora, más allá de que lógicamente cae en una coyuntura ineludible como es la de la pandemia, dedicó casi el 75% del discurso exclusivamente a eso. No habló de muchas cuestiones que hoy son acuciantes y de las que estuvimos trabajando esta semana dentro del interbloque, como es cuál va a ser la salida prevista, posible, para los sectores más golpeados fuertemente por el aislamiento social obligatorio, y hizo muy pocos anuncios aislados de cosas a las que hoy, todavía casi un mes de ese discurso, o mejor dicho, un mes de ese discurso, todavía no tenemos mayores novedades. Entonces, insisto, es muy difícil evaluar un gobierno que parece que después de casi 6 meses poco ha hecho o muy poco se ha visto, ¿no? El planteo propositivo de ustedes, dame 5 puntos que sean esenciales en esa salida que ya tienen que pensar, elevando la vara de discusión, la política de la provincia de Santa Fe, en el medio, digamos, de que muchas cosas, no sé si compartís, dependen también del centralismo que se está dando, digamos, hasta en las conferencias de prensa, ¿no? Porque se habla exclusivamente de Capital Federal y conurbano, el famoso AMBA,
y se olvidan del resto de las provincias, ¿no? Bueno, a ver, en primer lugar una cuestión que yo creo que es conceptual, pero que es importante decirlo y repetirlo. Está claro que el éxito que puede decirse que ha tenido hasta ahora la cuarentena, el aislamiento social, éxito en sentido de que ha habido muy pocos contagios, o en el caso aquí de la provincia de Santa Fe, que se han interrumpido los contagios prácticamente, en la ciudad de Santa Fe, más de 50 días sin que haya un caso nuevo. Digo, son hechos muy importantes en términos sanitarios. Ahora, esa situación o ese resultado del cual nos beneficiamos absolutamente todos, no todos nos sacrificamos de la misma manera para que eso suceda. Porque hay sectores que por sus características han podido sostenerse, algunos no han podido sostener la actividad, pero han mantenido sus ingresos, y hay otros sectores que realmente estas modalidades amenazan con destruirlos absolutamente, y están al borde del quebranto. Entonces, me parece que lo lógico es que si una sociedad se beneficia de medidas tan excepcionales como esta, que perjudican en particular a algunos sectores mucho más que a otros, es que el Estado, que es el regulador, es el que tiene que equilibrar esto y tiene que ir en auxilio de los sectores más golpeados, más perjudicados. Y no estoy hablando de los grupos económicos concentrados, nadie está mirando ese sector de la economía que tradicionalmente en la Argentina siempre se salva, siempre de alguna manera se salva, con la especulación financiera, con el aumento del dólar. No nos importa detenernos en esos sectores. Estamos hablando de los comerciantes, de los dueños de restaurantes, de bares, de locales diversos que hoy no pueden abrir sus puertas y no tienen concurrencia de público, los hoteles, y ni hablar el problema del transporte público de pasajeros, que es una actividad que ya hace muchos años que viene siendo subsidiada, como lo es en la mayor parte del mundo, donde el transporte público de pasajeros está subsidiado por el Estado, pero donde la rentabilidad es difícil y está muy supeditada a los altibajos de los pasajeros. Y bueno, y ahora con una fuerte caída de pasajeros, este sector se ve también al borde de la bancarrota, con trabajadores que no están cobrando sus salarios y un Estado que está ausente allí. Hago un asterisco ahí porque me parece sumamente importante. Yo creo que esto es, como dicen los chicos, a propósito, es profeso. Justo cuando se empiezan a flexibilizar muchas cuestiones en distintas provincias que pasan de fase, justo ahí se le baja el pulgar a los subsidios, digamos, al transporte. Digo, ¿por qué lo toman como un foco infeccioso? Mira, en primer lugar creo que a esta altura y con la seriedad que revisten estos temas, si hay una decisión de que no exista transporte por colectivo porque es un posible foco de contagio, hay que decirlo expresamente, hay que ponerlo sobre la mesa y que lo sepan los sectores para poder trabajar en consecuencia y no dejar que la crisis se prolongue, que el conflicto se desate sin ningún tipo de resolución. Me parece que esa no es una forma adecuada de manejarse, sobre todo desde un gobierno. Insisto, si ese es el objetivo o si esa es la medida que se está tomando, hay que decirlo claramente. Ahora, de cualquier modo, sea una decisión, que sería muy malo que se esté tomando de esta manera, o sea una consecuencia no querida del aislamiento, que obviamente también lo es, la salida es la misma. El sector tiene que recibir subsidios suficientes como para poder seguir funcionando. Hay mucha gente que no está pudiendo realizar sus tareas habituales, a pesar de que están habilitadas porque no tienen transporte, o no está pudiendo ir al médico, o no está pudiendo ir a trabajar, y esto le está significando grandes problemas. Tal cual. Que no todos tienen una licencia porque no hay transporte, sino algunos, si no van a trabajar, no reciben ningún ingreso. Entonces, todas esas personas que están siendo fuertemente perjudicadas por el transporte, también hay que evaluarlo en cuanto al costo. Pero, insisto,
Aquí el principal responsable que debe atender a esta situación es el Estado Nacional, y nosotros estamos pidiéndole al Estado provincial, al gobierno provincial y fundamentalmente al gobernador de la provincia que se ponga a la cabeza de este reclamo, que acompañe a los intendentes. Mirá, yo el otro día veía un Zoom, una foto de un Zoom que hacían el intendente Hapkin, el intendente Jatón de la ciudad de Santa Fe, el intendente de Paraná, el de Córdoba, creo que se reunieron ahora también con el de Bariloche, y uno miraba esa foto y dice, ¿y dónde están los gobernadores? ¿Por qué están los intendentes solos peleando un subsidio que les corresponde? Porque en el área metropolitana de Buenos Aires, donde hay la mayor concentración de pasajeros, donde la cantidad de pasajeros por kilómetro da la fórmula más rentable para el transporte, es donde mayor cantidad de subsidios hay. Y esos subsidios no se interrumpieron, esos subsidios están al día, y esos subsidios este año han aumentado. Por eso allí el transporte sigue funcionando normalmente. A pesar además de ser la zona de mayores contagios del país. Y abro también otro asterisco ahí porque me parece que no quiero, digamos, que se tome, digamos, como una cuestión de discriminación o cerrar las puertas. Pero sí tienen que tener los gobernadores de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, la región centro, ponerse, y otros más, ponerse con un estandarte de... Si el problema es en Cava y con Urbano bonaerense, muchachos, nosotros protejamos el federalismo, porque están hablando, las últimas conferencias de prensa, es claro el discurso, digamos, que está apuntado a los 17 millones de habitantes, digamos, que viven en provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Sí, está claro, está clarísimo que además se nota que la preocupación está concentrada allí. Al no haber referencias para el interior, haber solamente cuestiones como que queda en manos de los gobernadores o de los intendentes, pero nos parece que el Estado Nacional no puede desaparecer en estos casos. Y, insisto, también reclamo al Estado provincial que se ponga al frente del conflicto, porque este es un problema de toda la provincia, que se siente particularmente en las ciudades más grandes, porque obviamente son las que más dependen del servicio de transporte de colectivos, pero que también se va a sentir fuertemente en el momento que se reactive el transporte interurbano, que hoy está prácticamente interrumpido, porque no puede haber traslados entre las ciudades, entre las localidades, pero que ni bien quiera normalizarse, va a tener el mismo problema de quebranto de las empresas que están realmente en una situación dramática, y a las cuales hay que asistirlas. Y este reclamo es un reclamo que no es nuevo, sino que viene de muchos años, de un necesario y muy postergado federalismo en la distribución de recursos, que realmente siempre se ha privilegiado al invertir subsidios en el área metropolitana de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, en servicios que también se prestan en los conglomerados del interior del país, que no reciben los mismos montos. Eso hace que nosotros paguemos boletos más caros, que tengamos menores frecuencias, que el servicio de transporte tenga unidades muchas veces más viejas o de menor calidad. Bueno, y esto no es porque las localidades o los habitantes abonen menos o se preocupen menos por su transporte, es porque hay menos subsidio del gobierno nacional, del erario nacional, que paradójicamente se nutre de recursos que, por ejemplo, desde la provincia de Santa Fe se aportan en muy buena cantidad, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones. Entonces, esto es una cuestión de federalismo que planteamos hace mucho y que hoy tiene plena vigencia. La última, y gracias por tu tiempo, Pablo. No, por favor. Hay un proyecto que es interesante y lo han planteado ustedes también cuando fueron gobierno, a través de la figura de un fideicomiso, pero la instrumentación de una banca pública para la producción. Sí. El otro día tuve la posibilidad de hablar con el senador Mirabella y dijo, es un anhelo, pero es un desafío de Perotti de que haya una banca pública virtual y que sea la primera a nivel latinoamericano. ¿Cómo ves que se puede realizar ese proceso?
Bueno, Rodrigo, mirá, la gran diferencia que tenemos con eso, en primer lugar, que nosotros cuando estábamos en el gobierno, fundamentalmente durante la primera parte del año pasado, del año 2019, en momentos en que se estaba discutiendo la renegociación del contrato de vinculación con el agente financiero, con el nuevo Banco de Santa Fe, enviamos mensajes a la legislatura para favorecer a la creación de una banca de ese tipo, de una banca local, mixta. Pero no solo eso, en el nuevo contrato de vinculación con el banco ya lo previmos. Si se sanciona esa ley, el banco debe destinar una parte de su negocio, de sus recursos, a fondear esa banca. Con lo cual nosotros ya lo pusimos en proyectos, está en letra como para ser tratados, y ya también lo pusimos en el marco de la nueva vinculación con el agente financiero. Y todavía no hemos recibido mayores novedades de estos anuncios que ha hecho el gobernador, por eso decía que a prácticamente un mes de ese momento es muy poco lo que se ha avanzado y muy poco lo que conocemos de esos anuncios. Sos una de las personas más allegadas a Miguel Lifchit. ¿Qué piensa el exgobernador con respecto a lo que va a suceder el año que viene, que está a la vuelta de la esquina? Porque la verdad, recién hablaba con Eduardo Duhalde, el expresidente Eduardo Duhalde dijo que va a haber internismos, puede haber internismos en el día de mañana, sobre todo en escala de provincia de Buenos Aires y también en internas, digamos, dentro del justicialismo. Pero ¿qué puede pasar también en la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta de que hay un gran elector que tranquilamente puede ser candidato a senador, si lo quiere? Sí, la verdad, Rodrigo, más allá de las lógicas expectativas que Miguel Lifchit pueda tener, que son absolutamente lícitas y lógicas, más allá de eso, aún no hay grandes definiciones, ¿no? Por varias razones. Primero, porque estamos viviendo un periodo que hace difícil que estemos pensando ya en lo que va a ser la etapa electoral. Creo que primero hay que ver cómo salimos de esta situación. Estamos convencidos que la pospandemia, es decir, el periodo que venga después de esto, va a ser muy, pero muy difícil en todo el país, que nos enfrentamos a una fuerte crisis económica y social, y va a haber que estar muy, muy atentos y trabajar para que el país no vuelva a retroceder y a tener los efectos que han tenido otras crisis, sin ir más lejos la del 2001, 2002. Y además porque el escenario político del año que viene tampoco está definido. Hace pocos días veíamos noticias de que se está pensando en el gobierno nacional eliminar las elecciones primarias, con lo cual eso cambiaría bastante el escenario a tener en cuenta para el año que viene. Por eso digo, más allá de que claramente el exgobernador y actual diputado Miguel Lifchit tiene una gran posibilidad de poder encarnar candidaturas en el futuro, no hay definiciones al respecto todavía, se está conversando mucho hacia el interior de los partidos, en el marco del Frente Progresista. Creo que es lógico, pero insisto, la prioridad hoy está en otro lado, está en ver cómo salimos de esta situación, cómo estamos desde lo que nos toca y las responsabilidades que nos tocan a la altura de las circunstancias, y fundamentalmente pensando en ese momento que está por venir, que va a ser muy difícil para todos. Diputado, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes.